Buenas noches y bueno, hace varios días que no nos vemos porque estuvimos un poco de receso y volvemos en este programa del POR. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tanto Con, tiempo? con novedades, en 2 semanas pasan muchas cosas. Cantidad. Parece que hubiera pasado un mes o más, pero queríamos hacer este programa especial. Saludamos a quienes nos acompañan hoy, quienes nos siguen, porque también había muchas preguntas y sugerencias alrededor de un problema que es, o una noticia que se conoció en realidad por un pedido de informe, no fue que se anunció desde el gobierno, en relación al oro. Y como decíamos en este programa, como convocamos al programa, es un gobierno en crisis, un gobierno que si bien, digamos, si uno analiza el tiempo, pareciera o pinta o quiere pintar o en su política, digamos, de medios que como que va avanzando, que va cumpliendo con lo que dice, pero la realidad es que es un fracaso tal otro, tal tras otro, a pesar de que le hayan votado la ley bases, digamos, en su forma de aplicación. Y en este sentido, uno de los fracasos mayores, además de, yo creo que van más de 50 funcionarios que han renunciado en su gobierno, y la crisis interna que tiene ahora, que parece ya casi una telenovela con la vicepresidenta, que es algo que se repite, no solamente en este país, sino en varios países, pero que tiene que ver con la crisis del régimen también y la lucha de poder interna, que están buscando un recambio, evidentemente, porque ya los diarios internacionales, la burguesía internacional a través de sus medios dicen, cuidado, que esto no va a durar mucho, y que a los trabajadores decimos, bueno, ese mucho se nos hace eterno porque vemos cómo retroceden nuestros derechos. Ocurrió un hecho que fue el embargo del oro en un banco de Inglaterra. Bueno, entonces te queríamos preguntar primero, Ramón, antes de meternos un poco más en la situación política, si podés contarles a los que se han conectado exactamente qué pasó, porque nadie sabe lo que ocurrió. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en primer lugar, no es que haya habido un embargo, sino que existe el peligro de que Ajá, embarguen el oro. La realidad es que, ¿y por qué existe el peligro? Porque hay juicios contra la Argentina, por ejemplo, en los tribunales de Nueva York, por el tema de la expropiación del 50% de las acciones de YPF. Ese es un juicio que lo lleva un grupo buitre y tranquilamente podría pedir un embargo sobre el oro porque la jueza estaba pidiendo garantías para postergar la decisión en el juicio. O sea que tranquilamente las tiene ahí a mano para poder embargarlo. Si esto no ujú. es ¿Y una qué nombre locura. se le pone a esto que algún gobierno agarra el oro que está en el Banco Central y se lo lleva a otro país? No, eso es habitual que los gobiernos puedan. Por Ajá, ejemplo, Rusia tenía depósitos en Londres. Y esto lo que demuestra que pueden ser embargados, que, por ejemplo, Venezuela no podía disponer de sus depósitos en Estados Unidos y en Inglaterra porque había sanciones contra el gobierno de Venezuela. Entonces, ese es el riesgo de tener tus reservas fuera de tu país. Pero a veces los gobiernos tienen reservas depositadas en otros países por una cuestión de seguridad y también de inversiones, de negocios. Eh, ese, eh, es habitual, digamos. quizás en otras oportunidades entonces no le habíamos prestado atención a este hecho, ¿no? Porque Lo, alarmó a la gente, a los trabajadores, fue una alarma, decir, bueno, ¿cómo es eso de que se van? lógico, porque no, para la Argentina no es habitual sacar sus reservas de oro y menos que menos mandarlas al Banco de Inglaterra. Claro. Es un riesgo muy grande. Y, y lo que evidencia, y esto es muy importante, la denuncia que hizo la bancaria, el gremio, que si no hubiera hecho esta presentación, los trabajadores no hubieran denunciado esta maniobra, no se hubiera conocido, porque los medios no difundieron, probablemente tampoco supieran que se estaba haciendo esta maniobra. Evidentemente hay una conducta criminal en el ocultamiento. ¿Por qué a los trabajadores del Banco Central y a los trabajadores en el 6 se les llamó la atención este movimiento? Porque sacaron a los trabajadores habituales de su lugar de trabajo, porque se hizo medio a escondidas. Lo cierto es que este movimiento fue en junio y recién la denuncia es a principios de julio y sobre la base de que en 2 días
creo que el 7 y 24 de junio, se habrían embarcado lingotes de oro con destino a Inglaterra por la empresa British. Esto es un riesgo porque, es decir, si fuera una operación transparente, el Banco mm, Central lo debería haber informado, claro, diciendo, justamente para que no hubiera ninguna suspicacia, diría, vamos a enviar este oro a Londres, lo vamos a depositar porque queremos hacer una operación de este tipo que al país le va a generar tantos miles o cientos de miles de dólares de ganancia. Si fuera una operación transparente, lo hubiera dicho y dice, vamos a embarcar tantas onzas de oro, tantos lingotes en tales fechas y van con destino a Londres. La realidad es que varios días después de que el- la bancaria hiciera esta denuncia, recién Caputo, no el Banco Central, no el presidente del Banco Central, Caputo reconoce que efectivamente, con una gran ambigüedad, hemos enviado porque queremos sacarle una renta, hacer un negocio con ese oro. Evidentemente hay algo oscuro, porque si uno no manda el oro por las dudas, a ver si qué negocio hago, no. Lo mando si tengo un negocio firme, si ya hay un préstamo, si hay un negocio que ya me asegura un rendimiento. Nada de esto ha sido informado. El Banco Central, por lo menos por lo que conocemos hasta el día de hoy, no ha reportado la cantidad exacta porque, eso te iba a preguntar, si existe la información porque no se encuentra, digamos, cuántos se llevaron. claro, el Banco Central tiene unos 4.500 millones de dólares en oro en sus reservas. Hay una especulación que dice que serían aproximadamente unos 450 los que se enviaron a Londres, pero no hay certeza. Es el Banco Central el que tiene que decir cuánto oro es el que se embarcó y cuál es la operación que van a hacer. Nadie se puede creer que uno se va a desprender, va a hacer una operación de este tipo, que significa contratar seguros, contratar la aerolínea para llevarlo, asegurar que el banco donde van a estar depositados tiene todas las medidas de seguridad para recibir ese oro. Es una cantidad de procedimientos que se tuvieron que hacer y que esto no esté escrito, no esté detallado en algún lugar. Evidentemente, uno tiene todo el derecho a suponer de que hay una maniobra criminal detrás de esto. Desconocemos cuál es, en algún momento van a tener que informar qué operación hicieron que Ujú. justifique semejante movimiento. Realmente es un riesgo y Y Palazzo, obedece a que, obedece, digamos, a qué ¿por qué el gobierno toma esa decisión? forma parte de una cantidad de medidas desesperadas que ha tomado en las últimas semanas. Una cantidad de medidas desesperadas porque el gobierno ve Em, fracasar Se su empieza como a política. gastar las últimas balas, ¿no? Como decimos. Exacto, exacto. Como dice, están rascando el fondo de la olla y quieren sacar recursos de donde sea. Entonces, ¿por qué? Porque ellos desde que asumieron el gobierno le reclamaron al Fondo Monetario un préstamo adicional para poder respaldar la moneda, para poder dolarizar la economía. La idea original era pidieron 15.000 millones de dólares, después bajaron a 10, después bajaron a 5, pero la realidad es que el Fondo Monetario no quiere prestarle una moneda, por un lado porque el país va hacia una cesación de pagos, no tiene los recursos porque garanticen que va a poder pagar las deudas que ya tiene, entonces no le quieren prestar más. Pero no le quiere prestar el Fondo Monetario, pero tampoco los fondos de inversión, tampoco los bancos, nadie le quiere prestar porque hay un riesgo muy alto. Esto parece Entonces, casi increíble porque, digamos, si uno mira las medidas que toma, diría, bueno, este es el gobierno del Fondo Monetario Internacional, claro, es el claro, gobierno de los bancos internacionales y sin embargo, digamos, la primera desconfianza viene de esos organismos. exacto. El corazón de la política de este gobierno era generar un superávit fiscal, es decir, achicar fuertemente el gasto para generar ese superávit que le permitiera comprar dólares para asegurar que iba a poder pagar la deuda externa. Este es el alma del programa económico, de las medidas económicas de Milei. Es decir, porque toda la burguesía estaba interesada en que Argentina pueda cumplir los compromisos con el Fondo Monetario y con los acreedores externos. Entonces, los primeros meses mostraron de que había un superávit y que el gobierno podía comprar dólares, que mantenía un control rígido, una intervención rígida en el mercado de los dólares y que podía comprar dólares. Esto se empezó a desdibujar cuando el gobierno ve que
empieza a mostrarse de que el superávit era un poco artificial, porque en realidad consiguen superávit sobre la base de un extraordinario ajuste contra las jubilaciones, contra los salarios, contra los presupuestos, las transferencias a las provincias, la obra pública. Entonces dice, ¿hasta dónde vas a sostener semejante nivel de ajuste? La otra es que estas medidas del gobierno han provocado una recesión terrible, casi al punto de llevar a la economía a una situación de depresión. Es decir, que vamos a un periodo muy largo de recesión económica. Entonces, el tema es que en este cuadro de recesión cae toda la producción en el país ha caído. No hay sector que no haya caído, excepto el campo y los hidrocarburos. Que además no vende sus hojas. Claro, claro. Entonces, exacto. Entonces, la realidad es que hay una caída brutal de la economía, más que en la pandemia. Entonces, este es, Son números, digamos, de una situación casi de guerra, ¿no? Pensar sí, 55% de pobreza, a los niveles a los que están los niños y las niñas, la desocupación, la subocupación, son números que afectan a los países cuando se produce una catástrofe casi. exacto. Y esto no es obra eh, de Milei, de un loco, es decir, toda la burguesía se encolumnó. Todas las cámaras empresarias, las corporaciones más importantes, nacionales y extranjeras, están detrás de Milei. Apostaron por este programa, apostaron por la ley Bases, trabajaron para que sostener a Milei y están todas encolumnadas detrás, porque esto que de alguna manera Milei encarnaba esta idea de aplicar un ajuste violento a las condiciones de vida, a los presupuestos, reducir la magnitud del Estado. Para ello significa bajar los presupuestos, bajar las jubilaciones. Y bueno, encontraron un Milei que estaba dispuesto a hacer este trabajo sucio, ir de lleno contra las masas desde el primer minuto en que asumía el gobierno. Entonces dije, bueno, apostemos por él. Por fin uno que está dispuesto y lo pone y manda una ley la primera semana al Congreso con este ataque violento y que está dispuesto a entregar el país. Este, bueno, esto hizo agua, ya fracasó. Ya fracasó y el gobierno mostró que no puede acumular reservas, que no hay dólares, que la inflación ha sido tan alta en estos 7 meses que ya se ha devorado la enorme devaluación de diciembre del 118%. Entonces los exportadores le están reclamando, dice, ya este dólar no nos conviene, queremos un dólar más alto. Quieren más. Quieren mucho más. Y el gobierno dice, no, si yo devalúo, otra vez se desata la inflación y la única bandera que me queda es la inflación, que ante las masas era la idea del gobierno que venía a terminar con la inflación. Ujú, Esta es la bandera número uno que tiene el gobierno, ujú. ante las masas. Por eso también ha postergado tarifazos, ¿no? Por un lado, los más importantes son de luz y de gas, pero también de combustibles y también de transporte. Digamos, esto lo viene postergando porque quiere mostrar que puede ir bajando los índices de inflación. Entonces el gobierno está acorralado, no tiene los dólares porque nadie le presta, porque los exportadores tienen 13, 15 mil millones de dólares en los hilos y no lo exportan. Entonces el gobierno necesita, como decías vos, rascar la olla, buscar vender los terrenos que tiene el Estado, ver si ingresa plata por el lado de este blanqueo que ha salido en la ley, reglamentarlo rápido para que rápido ingrese algún dinero que le permita tener un superávit, porque no cuenta con los dólares. Digamos que le queda lo que no pudo vender Menem, porque, digamos, la gran privatización la vimos en los 90, y por otro lado le quedan los recursos naturales, ¿no? Que Claro, con el RIGI avanza, digamos, avanza su explotación en forma muy acelerada. Ese es como sería como el otro. así es, así es. Sí, vi un trabajo que hicieron ustedes sobre el tema del RIGI y el tema de Petronas y el petróleo y el tema de los conflictos para de la construcción de los gasoductos y esta impunidad que tienen, porque están desesperados en entregar todo para que a ver si ingresan dólares, se invierten dólares, y esto les genera también conflictos, ¿no? Como este conflicto por si la planta de gasificación de
licuefacción se va a hacer en provincia de Buenos Aires o en Río Negro, ¿no? Entonces, un conflicto muy importante porque hay 30.000 millones o 50.000 millones de dólares en el medio. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mayor problema? Más que la diferencia entre provincia de Buenos Aires y Río Negro, que Petronas dijo, no me importa lo que yo negocié en los últimos 2 años o 3 años sobre este gasoducto y sobre esta inversión, porque esto no es un tema nuevo, esto lo vienen trabajando. Dice, yo ahora quiero las condiciones del RIGI, porque el RIGI me ofrece condiciones impositivas y garantías por un periodo muy largo de tiempo, de todo tipo, y yo quiero hacerlo en las condiciones del RIGI. Entonces, esto Por 30 generó años. por 30 años, y esto generó una... Ahora, perdón, Ramón, que te interrumpa, pero recordamos que no es la primera vez que se firman, digamos, contratos, porque también hay un discurso como, bueno, todo este ajuste es nuevo, mi ley es tremendo, digamos, pero bueno, tenemos el antecedente de Sovich con Loma de la Lata, el acuerdo de 30 años, y Das Neves en Cerro Dragón, que después fue conocido por la lucha de los dragones. Es decir, bien, venimos con un proceso que por supuesto ahora se ha acelerado, pero y además no es el primer gobierno que quiere meter la mega minería con todo, y la minería justamente es uno de los sectores que prácticamente no pagan impuestos Claro. y se llevan todo. Esa es la esencia del RIGI, porque ni siquiera tienen la obligación de abastecer el mercado interno, no tienen la obligación de liquidar divisas después del tercer año en el país. Entonces, también es difícil. ¿Cómo se va a pagar esa deuda monumental si las multinacionales mineras no tienen la obligación de liquidar sus divisas en el país? Esas divisas tienen que Es ser... llevar toda la producción o toda la explotación de recursos naturales a las condiciones de la minería, de la mega minería. Exacto, esa es la idea. Y esto genera un conflicto porque, como han señalado también economistas ultraliberales, es decir, esto es una situación de inequidad. Dice, esta ley es fraudulenta porque si hay una baja de impuestos, la baja de impuestos tiene que ser para todos, no para los que invierten 200 millones de dólares. Tiene que ser para el que pone un kiosquito, para el que abre un almacén, para el que... Tiene que ser para todos, porque esto genera una diferencia de tratamiento respecto de los nuevos inversores internacionales poderosos de los que ya tienen las inversiones colocadas en el país. Entonces, esto va a provocar también una negocios y negociados de todo tipo, de que empresas que están en el país las vendan a inversores supuestos para favorecerse con esta realidad impositiva. Entonces, tiene que ver con una improvisación total, ¿no? Esto de lanzarse brutalmente al ataque en una forma improvisada. No hay un plan. Por eso esto ha reventado muy rápidamente. Esto quedó acorralado, el gobierno no tiene por dónde escapar. Volviendo al tema del oro, ¿cuál es el peligro? Uno es el que señalaste vos cuando decías, está ahí a mano para que los que quieran embargarlo, como embargaron en su momento la fragata Libertad, los buitres, cuando estaba la fragata en Ghana, está ahí al alcance de la mano porque si quieren embargar ese oro, porque ese oro es del Estado Nacional. Entonces, si necesitan una garantía o necesitan apropiarse, lo tienen ahí, ya lo tienen a mano. Entonces es un riesgo absolutamente innecesario, y menos que menos a Londres. Argentina tiene un conflicto histórico con Inglaterra. Entonces, si hay un lugar donde no puede mandar un activo valioso, es a Londres. Entonces, nosotros en la prensa que va a salir mañana he visto que vamos a colocar la exigencia de que tiene que retornar inmediatamente ese oro. Ese oro tiene que estar depositado en la Argentina. No hay ninguna excusa, ningún motivo para que salga del país y no hay... tiene que retornar inmediatamente. La segunda cuestión es, supongamos que el oro ese se quiere utilizar para conseguir un préstamo, porque como nadie le quiere prestar a la Argentina, podrán decir, che, banco tal, préstame 500 millones de dólares y te pongo el oro como garantía, o no sé, o 1.000 millones o lo que sea, y pongo el oro como garantía. Estamos en una situación en que justamente no hay dólares. ¿Qué garantía hay que el país, al momento del vencimiento de ese préstamo, tenga los dólares para pagarlo y pueda recuperar el oro? Porque cuando Argentina tiene tal nivel de endeudamiento que no puede privilegiar cuando va a hacer un pago de deuda, a este le pago y a este no,
a este le pago primero, no, tiene que pagar de acuerdo al orden de los vencimientos. Ujú, Entonces es muy complejo y es un riesgo muy alto de que ese oro se pierda por estar hipotecado contra un préstamo. Volviendo al tema de la crisis económica, es decir, lo que salta a la vista tampoco que no hay ninguna alternativa. La burguesía no tiene otro plan, no hay otro programa. No estamos viendo, vos recién señalabas esto de casi, parece chismes sobre los choques entre Villarroel, entre Macri, cómo se dividen, se rompen en mil pedazos, se vuelven a juntar. Es una crisis muy profunda, están todos los partidos de la burguesía están quebrados. Hemos ujú. visto el peronismo, cómo gobernadores han ido a firmar el pacto, los legisladores peronistas que han dado el apoyo a la ley bases, que han facilitado el avance del gobierno. Los 18 gobernadores que fueron al pacto ya de Exacto. julio, porque de mayo no lo pudo hacer por la misma crisis. Exacto, exacto, pero, sin embargo, esto está expresando esto también se traduce después en una quiebra en esos bloques, en un choque, entonces está todo fragmentado y no encontramos un programa diferente, alguien que diga: "No, acá hay que proponer un programa distinto al del fondo, hay que romper con el fondo, hay que decir que esta deuda es impagable y no la vamos a pagar", porque ni Eso siquiera te dicen. quería preguntar, Ramón, porque la explicación, digamos, de la que da el gobierno de la necesidad de los problemas económicos que ellos asumen, quizás no, digamos, públicamente, pero que es claro que no llegaron las inversiones, ¿no? No tienen dólares, bueno, los ojeros, los grandes ojeros, los pules ojeros no están vendiendo la cosecha en este momento, en julio, que era el momento del año que siempre los gobiernos tienen como un respiro. Digamos, los problemas económicos que tienen también son en términos de un programa burgués, porque en realidad no necesitamos esos dólares para pagar la deuda externa, porque no se Claro, debe pagar la deuda externa, entonces por eso hoy nos preocupamos en este programa de plantear problemas económicos de fondo, porque los problemas diarios que está sufriendo la gente, que es ya no pueden, porque los problemas se van acumulando, no pueden los tarifazos, el precio de las verduras, el precio de la carne, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo que se perdieron, se acumulan, digamos, y en ese marco no hay otra salida que hablar de los problemas fundamentales que son el problema, digamos, de hacia dónde van los recursos naturales y qué queremos producir o no, porque también con el RIGI y con el debate que, como vos bien decís, vos mañana domingo va a salir nuestra prensa en relación, por ejemplo, si es necesario o no que saquemos oro, o sea, si es una necesidad del país o, digamos, en pos de qué está también pensada esa explotación con un país que produce millones, digamos, de alimento para millones, pero que hay gente que está pasando hambre. sí, nosotros decimos, es muy, muy importante esto que señalas. Eh, Nosotros podemos decidir que se puede extraer oro. ¿Para qué? Primero, uno podría decir para fortalecer las reservas del país. Es Ujú, decir, es importante contar con oro porque es un respaldo concreto, porque si en algún momento el país necesita hacer importaciones y necesita tener un respaldo en las reservas. No es casual que las potencias traten de acumular la mayor cantidad de oro, entonces uno podría decir, vamos a producir oro, pero no para exportarlo, para retenerlo como reservas del país. La otra es el uso industrial del oro. ujú. Porque entonces decir, ¿qué industrias? Entonces ahí determinamos cuánto oro es necesario O producir. del litio, ¿no? Porque también este Lo debate mismo, está en el norte del país con relación a, qué sé yo, las baterías. lo mismo. Nosotros tenemos que decir qué cantidad necesitamos producir para abastecer nuestra industria y de acuerdo a nuestras necesidades y ver si es necesario producir algún excedente para que nos sirva para generar ingresos al país, para comprar aquellas cosas que el país no puede producir. Entonces, ahora, si nosotros vamos a exportar el litio en bruto para importar las baterías, estamos perdidos. Ujú, Necesitamos ver cómo lo utilizamos en la producción nacional y exportamos productos con valor agregado. Eh, no pequeño valor agregado, que incorpore a miles y miles de trabajadores a la industria. Este es el problema fundamental. Entonces, acá vamos completando un poco lo que charlábamos recién, de que
vemos fisuras y fracturas en todos los partidos, en todas las organizaciones de la burguesía, y lo que no vemos es un programa alternativo. ¿Cuáles son las divergencias de fondo? ¿Cuál es el proyecto que tienen para transformar el país? ¿En qué chocan con Milei? Porque vemos una disputa concreta en la provincia de Buenos Aires alrededor del RIGI, pero lo que propone Kicillof es un RIGI de la provincia. claro. El presidente de YPF le manda una nota y lo intima a Kicillof a que diga si el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a adherir al régimen nacional del RIGI o no. Esto importante como una empresa con mayoría estatal, ahora manejada por Techint, lo extorsiona a Kicillof y le dice, vos tenés que definir si vas a adherir al régimen nacional del RIGI o no. Entonces, Paréntesis, el primero que impuso la mega minería recontra contaminante en las provincias patagónicas fue en Santa Cruz, el claro, kirchnerismo. O sea, contra lo que están peleando Chubut, Río Negro, próximamente seguramente Neuquén, hace mucho tiempo que se está haciendo en Santa Cruz y con consecuencias nefastas. Y así es el es. gobierno kirchnerista. Claro, claro, acá hay una comunidad de intereses. Por eso, ¿qué ofrece Kicillof? Le dice, sí, yo voy a hacer un RIGI, pero un RIGI de la provincia. Es decir, no voy a adherir a la ley nacional, pero voy a armar algo similar para la provincia para que Petronas esté conforme, Petronas e YPF, porque es una Sí. sociedad que va a explotar el gas, puedan instalarse en Bahía Blanca. Entonces, no hay una diferencia de programa, no hay una diferencia de intereses, sino quién hace el negocio con quién, y este es el problema. Volvemos al Em, punto. sí, Ningún sector de la burguesía tiene un programa que confronte con con lo que está planteando Milei. Todos critican, todos dicen que es un desastre las medidas que tomaron, pero ninguno dice cuál es el camino para reconstruir el país. ¿Cómo hacemos para salir de esta situación que vos decís de la desocupación creciente, la precarización, los bajos salarios, para que haya presupuestos para todo? ¿No? Es decir, eso te quería, bueno, te quería preguntar porque nosotros afirmamos que frente al programa de la derecha no hay posibilidad de un programa de reformas, sino que se le opone el programa de la clase obrera. Te quería hacer esa pregunta de por qué hacemos esa afirmación. Pero bueno, inevitablemente este debate en relación a los recursos naturales, el RIGI, la explotación del oro, nos lleva también a una polémica con los movimientos ambientalistas, porque digamos, en la zona de donde estamos, una parte del programa se está transmitiendo, que es la zona de Neuquén, hay muchos compañeros, militantes, hay asambleas muy importantes, recuerdo la asamblea de Esquel, también en el norte del país, que plantean, digamos, el no a la megaminería, bueno, porque la experiencia de San Juan y de otros lugares ha sido muy nefasta, no ha generado trabajo, pero bueno, ahora estamos en una situación muy límite porque también los gobernadores de esas provincias han llevado a sus poblaciones a situación casi de inanición, o sea, hay lugares donde no hay trabajo, principalmente en la meseta de Somuncurán, la que tiene un gran reservorio de agua, han cerrado las laneras, no ayudan a la producción ovina, digamos, han generado una condición para que la gente que esté ahí no le quede otra que decir sí, viva la megaminería, porque no tienen trabajo, y eso es un problema muy concreto. Entonces nosotros decimos, bueno, no podemos, digamos, simplemente oponernos a la megaminería, porque, digamos, hay que dar una respuesta política al problema de cómo se lleva, qué pasa con el trabajo y la explotación, porque si no, digamos, parece un planteo de solamente aquellos que tienen trabajo, ¿no? Y sabemos que esos compañeros, digamos, tienen intenciones muy valiosas, son muy importantes lo que están planteando, pero es distinto, por ejemplo, en el caso de Mendoza, donde el no a la megaminería estaba basado en un sistema de producción que es vitivinícola, de turismo, es decir, había trabajo y dicen, no, no queremos que nos arruinen nuestra fuente de trabajo, nuestra forma de producción, estamos bien así, porque lo otro va a contaminar todo. Pero ahora estamos hablando de lugares, digamos, donde realmente no hay trabajo y hay escasa población, lo que también impide la resistencia. Y bueno, hay un debate abierto con el movimiento ambientalista, así que yo te quería pedir que antes de cerrar con la idea sobre qué programa ponemos, si podés explicar este punto, porque es un punto importante, ¿no? pero es De qué vive esa población, digamos, claro, ¿no? claro, no, es que la minería, uno encuentra la explotación minera desde los orígenes del hombre, siempre hubo explotación minera.
y cada vez que fue creciendo esa explotación minera, siempre de alguna manera contaminó, deformó, alteró el medio ambiente. Por supuesto que ahora esto es, Es de una eh, escala exacto, digamos, ¿no? Porque no gigantesca. es lo mismo la de Socavón, que sí contaminó, como decís vos, bueno, la cantidad de personas que murieron, cómo comenzó la industria. Te digo por experiencia propia y obreros que han trabajado ahí, la explotación minera en Santa Cruz realmente es destruir montañas con químicos para sacar muy poquito de ese material. Exacto, exacto. Y y y hay daños que a veces no son del todo perceptibles, como el daño que producen en los glaciares o esas partículas minúsculas que vuelan en el aire, que están en la atmósfera, que se trasladan, sobre las provincias y que alteran, el contenido del agua, que caen después sobre las plantaciones, arruinan las plantaciones. Las pérdidas que tienen los mineraloductos que contaminan, es decir, hace unos años una denuncia muy grave sobre el mineraloducto que salía de Tucumán para Santa Fe y que en Santiago del Estero contaminó las termas. Recuerdo, claro. Fue un escándalo. Entonces, decir, todas las aguas estaban contaminadas. ¿Cómo se revierte esto? Porque ese daño que se hace, que tal vez es una fractura, una falla por falta de control o por falta de inversión, produce un daño que de pronto tarda décadas o siglos en poder limpiarse, en poder volver a ser recuperable esas aguas. Entonces, nosotros tenemos que decir, minería sí, pero la minería tiene que estar al servicio del interés nacional, de la industria nacional. Es el país, es el gobierno el que tiene que decidir cuántos se produce, qué se produce, dónde y en qué condiciones. Y esto significa que tiene que haber un gobierno que defienda el interés nacional, que pueda decir dónde nos conviene explotar y en qué condiciones, sabiendo que siempre produce daño ambiental para que produzca el menor daño, para que esto pueda ser debatido. En principio decimos no a la minería multinacional, porque vemos en qué condiciones lo hacen y no hay ley, no hay norma que pueda contener la contaminación y la depredación que hacen de nuestros recursos. Entonces, la primera cuestión que hay que decir, nosotros no rechazamos la minería, pero tiene que estar al servicio del país, al servicio de la clase obrera, no al servicio de las multinacionales. Esto es minería para las multinacionales. Y tenemos una demostración en un momento cuando se debatía esto en el gobierno de Kirchner. Recordemos que Cristina Kirchner vetó la ley de glaciares porque la Barrick estaba en contra y Cristina Kirchner fue la que viajó a reunirse en Canadá con el presidente de la Barrick y decir, bueno, que iban a facilitar todos los negocios de la minería. Y recordemos de que hay denuncias, que hubo incluso un diputado, Bonazo, que era kirchnerista, rompió con el kirchnerismo a raíz de esta denuncia sobre el tema de los glaciares. Una denuncia muy contundente sobre explicar lo que significaba entregarle a las minerías multinacionales el control de la cordillera, las consecuencias que iba a tener. Por eso la importancia de la ley de glaciares. Entonces, esto vemos que, como vos señalaste antes, no hay una diferencia entre los partidos y los gobiernos. Todos han promovido esta minería depredadora, multinacional, saqueadora del país, y que los que realmente se han enfrentado han sido los pueblos en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa del medio ambiente. Entonces, lo que nosotros no decimos que no hay que sacar el petróleo o que no hay que tener minería. Tiene que ser al servicio del interés nacional, no Ujú. porque las multinacionales hacen su negocio, se llevan todo y después no le importa lo que pase con la gente. Y no generan trabajo, Y porque no esa es generan otra, trabajo. esa es la otra promesa, ¿no? Recuerdo que cuando defendía la minería en Catamarca, él decía, esto va a generar, este proyecto minero va a generar 500.000 puestos de trabajo. Pasado un par de años, 3 años, y nosotros dijimos, veamos qué pasó con este discurso de debido. Y en realidad, en total, toda la minería tenía 50.000 trabajadores registrados, con todo ese auge de la minería. Entonces, es mucha mentira alrededor de esto y actúa como una extorsión.
esto que vos decís, es decir, la gente está desesperada, no tiene trabajo, no hay nuevas alternativas. Su forma de producir ha quebrado, se ha resentido, no les permite ya vivir y son empujados a que acepten estas condiciones. Les Todos son- podríamos decir sintéticamente a los compañeros de las asambleas y donde podamos intervenir es que no hay forma de oponerse a la minería, sino es en primero con alianza con la clase obrera, esa misma clase obrera que va a trabajar ahí, porque principalmente en la zona donde nosotros vivimos hay muchos obreros petroleros. Nosotros ya estamos sufriendo la contaminación, digamos, de los pozos convencionales y ahora está la hidrofractura, que es están produciendo muchísimo y es tan contaminante casi, digamos, como, no sé si tanto como la mega minería, pero se está contaminando. Entonces, no hay forma de hacer eso sin los trabajadores. Obviamente, esto lo digo por obviedad, pero los obreros no son nuestros enemigos, los que trabajan ahí también, digamos, sufren las condiciones en las que trabajan, pero no hay otra forma de hacerla, no hay forma de no contaminar en el marco del capitalismo con las multinacionales, y ahí entra, digamos, esta respuesta de este programa que nosotros decimos que no hay forma de oponerse al programa de derecha si no es con un programa revolucionario. Correcto. Sí, y hay que tener cuidado también porque a veces aparece eh, sectores de la burocracia, trabajan para las grandes empresas, La y burocracia de la UOCRA, por ejemplo. la burocracia de la obra, por ejemplo, y la burocracia minera también. Sí, Si bien en algunas seccionales tiene una actitud más de denuncia, más combativa, en general son portavoces del interés de las multinacionales para que se desarrolle la minería y tratan de presentar de que hay un interés de los trabajadores en esa megaminería. Nosotros, como bien decís vos, hacemos un llamado al conjunto de la clase obrera, al conjunto de los oprimidos que tienen que defender la cordillera, que tienen que defender lo que tenemos, nuestros recursos, porque está en juego el futuro del país. Entonces, es el conjunto de la clase obrera, no esa posibilidad de que 3.000 o 5.000 trabajadores en la meseta, en Chubut, van a poder conseguir trabajo. Está en juego porque esa aventura puede costar contaminar el agua y producir devastación de recursos que provoquen un desastre en toda la provincia. Entonces, así es. todos los trabajadores tienen que tomar en sus manos esta cuestión. Bueno, se nos derivó y comprenderán quienes se conectaron, se nos derivó en esta cuestión, pero es parte, digamos, de este debate porque el RIGI ha desatado todo este debate. Así que, bueno, quería retomar la pregunta sobre los dos programas y en el poco tiempo que nos queda también te quería preguntar qué pasa con todo esto, quizás lo podemos tomar. ¿Dónde está la CGT? Porque siguen avanzando y estamos esperando un paro. Sí, hoy tenemos que balancear bien. El jueves pasado hubo una nueva reunión de la directiva de la CGT, ahí hay posiciones encontradas, hay sectores que reclaman, hay que poner la fecha del paro ya, hay que tomar las medidas. Hay sindicatos como el sindicato de aceiteros que ha tomado la delantera y dice, no esperemos a que convoquen, empecemos a organizar Fantástico. el paro desde abajo con los sindicatos que estamos de acuerdo. Y este es el camino, hay que empujar para que se concrete ese plan de lucha. La dirección, la burocracia de la CGT, los que tienen el control de la central sindical, está muy presionado también por el imperialismo. Fíjense que lo que denuncia el diario La Nación de la intervención del Fondo Monetario y del gobierno norteamericano sobre la CGT. Lo invitan a Martínez a una reunión en Estados Unidos, después viene una misión de legisladores demócratas a la Argentina a reunirse también con la CGT, con los empresarios, con el gobierno, diciendo, tenemos miedo de que esto termine en una explosión social, en un gran caos porque están viendo que el gobierno de Milei hace agua. Entonces le piden a la CGT de que postergue las medidas, que no Que tome ninguna, garantice la gobernabilidad. exactamente, que garantice la gobernabilidad y que diga, bueno, sentémonos en agosto a discutir las grandes empresas, los sindicatos, sentémonos a discutir cómo salimos de esta situación, porque este gobierno es muy débil.
Entonces nosotros lo que decimos es decir, no tenemos que postergar ninguna medida en nombre de ninguna reunión, ni siquiera hay que ir a ninguna reunión con nuestros enemigos. Son los enemigos del país, son los enemigos de la clase obrera. No tenemos nada que discutir con ellos, ya sabemos. Su programa es el que está ejecutando Milei, no tienen otro programa. Esta es su política, no tienen otra cosa para ofrecernos. Ahora vieron que están en una encerrona, no saben cómo seguir. No les tenemos que facilitar el camino. Al contrario, tenemos que derribar este programa, esta política económica de Milei y sacarnos lo antes posible este régimen. Es un régimen que sabe que se está hundiendo, entonces refuerza todo el aparato represivo. Es decir, ha hecho una reforma de la CIDE, ha vuelto a la vieja, con la estructura vieja, tomando viejos elementos de la CIDE impresentable, represiva, que Mm, persigue a los sindicalistas, a los activistas, a todos los movimientos, y lo ha dotado ahora de un incremento de 100.000 millones de pesos de presupuesto. Esta es la política del gobierno. Es decir, no tenemos nada que hablar, no hay nada que discutir, ya sabemos cuál es el destino de ese reforzamiento del aparato represivo. Entonces, este es el problema. Ahora, ¿para qué queremos, por qué nosotros tenemos que trabajar porque que haya más asambleas, plenarios, reuniones, que discutamos cuál es el programa, cuáles son nuestros pliegos de reivindicaciones, cómo conquistamos el salario, la jubilación, los presupuestos, pero tenemos que discutir también cómo nos preparamos para hacer gobierno, cómo la clase obrera, los oprimidos discuten cómo nos preparamos para hacer gobierno, sino quién va a poner en marcha la minería o la política de hidrocarburos que estamos discutiendo nosotros. Solamente un gobierno de la clase obrera, de los trabajadores, de la gran mayoría oprimida. No hay ninguna otra posibilidad. La burguesía le ha dado la espalda y cada vez se derechiza más. Sus partidos, y esto es lo que explota Milei. Los partidos con sus gobernadores, sus legisladores, acompañan cada vez más las políticas más derechistas, más entregadoras, más saqueadoras, más antiobreras. Entonces, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuál es nuestra política? Nosotros queremos nacionalizar, estatizar todos los recursos, las grandes empresas, los sectores vitales de la economía, para ordenar la economía sobre otras bases. Necesitamos la economía no para que sirva a los especuladores, a los bonistas, a los que toman en deuda, a los que hacen a estos parásitos. Queremos una economía al servicio de la mayoría. bien, y le Es, dejamos el planteo, digamos que esto no estamos esperando el 2025 porque todas las corrientes electoralistas, el kirchnerismo, también el peronismo, están discutiendo cómo se reacomodan, porque tampoco tienen un recambio, porque ellos son parte de la crisis del régimen, no solamente esta crisis es del gobierno de Milei, así que llamamos a participar activamente, exigimos paro a las centrales sindicales, la CGT, la CTA, la CETERA, el ataque, digamos, a los trabajadores es muy grave, la intención de cambio a la jubilación de las mujeres, realmente es bueno, uno dice son números catastróficos, pero hay otros países que ya lo tienen, que ya están viviendo esta situación, ya pasaron las reformas jubilatorias y vienen por todas las conquistas de la clase obrera. Entonces, en ese marco, también la unidad con los trabajadores desocupados, los movimientos sociales, la persecución, los allanamientos, la demonización de sus dirigentes, como estamos viendo esas campañas, millones y millones para la CIDE, pero por otro lado, digamos, campañas mentirosas, de migajas, porque realmente lo que se organiza en los barrios, en los comedores populares, lo hacen con mucho esfuerzo, los merenderos, todo el trabajo que allí se realiza y bueno, se necesita fuertemente de esa unidad de todos esos sectores que están en lucha y que también están siendo perseguidos, ¿no? No es casual tampoco lo que le pasa al SUTNA, también mandamos nuestra solidaridad para uno de los sindicatos también muy combativos de este país. Y bueno, los convocamos para hablar del oro, los convocamos para hablar, digamos, de esta medida que había tomado el gobierno casi secreta y que se pudo saber y que refleja, es la punta quizás del iceberg de la crisis económica que tiene el gobierno para dar respuesta en términos burgueses a lo que se había comprometido. sí, exactamente. Y este es el problema. Estamos ante un gobierno desesperado que se vuelve peligroso, más peligroso todavía, Bien. porque la situación, mientras siga gobernando, va a agravar notablemente las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría. Entonces, este es el problema. Y tenemos que, como bien decís, nosotros no tenemos ningún calendario electoral,
Acá el tema es cómo trabajamos por sacarnos de encima todos estos parásitos inservibles han hecho gala de una improvisación impresionante, no tienen idea de... Y por eso ni siquiera han podido resolver lo que ellos querían resolver. Es Ujú. decir, este es el núcleo de su crisis. Bueno, bueno, Ramón, te agradezco mucho. Les deseamos un buen sábado a aquellos que se conectaron, que nos manden más propuestas. Te comento que me habían preguntado sobre la crisis de las Fuerzas Armadas, lo que pasó en Misiones, la situación en Corrientes también de Logan. O sea, hay una cantidad de situaciones que también aparecen como problemas y detrás de eso, problemas no tan importantes, después detrás de eso se destapa, digamos, situaciones bastante graves que muestran un país en decadencia, corrupto, donde está metida la policía, donde están metida, digamos, la política burguesa, absolutamente todos, así que ya estaremos contando cuáles son los próximos programas. Y bueno, también está las elecciones en Estados Unidos, hay una cantidad de temas que seguramente estaremos abordando. Y bueno, muchas gracias entonces, Ramón. No, muchas gracias a ustedes también. Un abrazo y hasta la próxima. Bien.